estamos aquí de vuelta en esta edición Ponte en Acción, edición Hogar, por las circunstancias que todo el mundo puede imaginarse. Saludo a Hernán Cortés, socio de Olega Gestión, y a Juan Ramón Caridad, Managing Director de la gestora GAM. Hola Juan Ramón, hola Hernán, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Muy bien. Buenos días. Bueno, ya habéis escuchado, no sé si habéis tenido la oportunidad de escuchar un poco lo que nos estaba contando Francisco Uría de KPMG. La verdad es que vislumbra un año con muy buenas oportunidades para el sector financiero, Juan Ramón. Sí, aunque desde el punto de vista de inversión habría que afinar un poco. O sea, es verdad que las expectativas de inflación hacen prever una subida de tipos de interés en los tramos medio y largo, y eso tradicionalmente es una invitación a invertir en financieras que además se benefician de una financiación muy barata, de todas las políticas de ESG, de inversión socialmente responsable, de la cual también se benefician a través de los bonos climáticos, de los climate bonds, y encima las tasas de impago siguen siendo muy bajas y el crecimiento alto, con lo cual es un escenario aparentemente muy atractivo, y por eso es por lo que muy bien comentabas en tu exposición al principio, que están teniendo un buen comportamiento en bolsa. Pero hay que también matizar que va a haber mucha dispersión entre los bancos, porque no es lo mismo la situación de los bancos globales que la de los locales. No es lo mismo aquellos que tienen un negocio mucho más retail que aquellos que tienen capacidad para generar margen a través de productos de seguros o de banca privada. Y luego es muy importante, si los tipos de interés acaban repuntando a medio y largo plazo más de 100, 200 puntos básicos, entonces es maravilloso. Si la curva se queda plana, no hay tanto margen de intermediación como aparentemente puede dejar entrever el dato de inflación. Hernán. Bueno, yo creo que el escenario es muy favorable desde el momento en que los bancos, en su negocio core, que es tomar dinero prestado, o sea, depósitos, tomar depósitos y prestarlo, llevan pues desde el 2013 más o menos en Europa sin generar dinero por su negocio básico. Entonces, eso les ha llevado a 8 años de ajustes brutales en sus gastos, en su estructura de gastos, vamos, que se han puesto fit, y no hay ni un gramo de grasa en yo creo que en ninguna organización bancaria que haya sobrevivido se han quedado con un gramo de grasa. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cuando el negocio core, que es tomar dinero prestado, o sea, tomar depósitos y prestar el dinero, empiece a dar resultados positivos, que en principio parece que va a ser muy pronto, antes en Estados Unidos, desde luego que en Europa, pero va a ser pronto también en Europa, yo creo que antes de lo que el mercado piensa. Claro, cuando la primera línea de tu cuenta de resultados empieza a generar ingresos, pues claro, si el resto de la cuenta de resultados está muy ajustada, esos ingresos van a bajar casi directamente a la cuenta de beneficios. Tendrán que tener alguna alegría con los empleados, porque yo creo que los llevan muy ajustaditos y muy a adelgazar durante muchos años, pero en principio el escenario es muy bueno. Y luego, desde el punto de vista de mercados, las valoraciones, salvando lo que decía Juan Ramón, de que hay unos bancos y otros y tal, estoy de acuerdo, pero generalizando un poco, las valoraciones no son nada exigentes. O sea, el sectorial europeo, justo lo acabo de mirar ahora, y está por debajo de PER 10, a PER 9 y pico, y el precio-valor en libros, el ratio de precio-valor en libros, que normalmente en bancos suele estar alrededor de 1, está en 0,73. Entonces, el potencial para seguir subiendo lo tiene. El año pasado ya subió un 30%, ¿no? Exactamente un 34% el sectorial de bancos. ¿Puede hacerlo bien este año si lo ha hecho bien el año pasado subiendo un 34%? Pues yo pienso que sí. Las valoraciones no son nada exigentes y llevaban 7 años haciéndolo muy mal en bolsa. O sea que, ¿por qué no van a tener 2 años buenos? Yo la verdad es que sí que confío en el sector bancario, por lo menos para este año, tener un buen resultado en bolsa. ¿Tú llevas alguno en tu cartera, Hernán? ¿Perdón? ¿Llevas algún banco en tu cartera, en tu fondo? Sí, estamos bastante cargados, tanto el año pasado como tanto de bancos americanos como bancos europeos.
y ambos sectores, o sea, el bancario europeo y el americano, pues pesarán alrededor del 8% de nuestra cartera total, que eso para nosotros, que somos un estilo de gestión muy diversificado, pues es mucho. Juan Ramón, cuando hablas de la dispersión, no es lo mismo un banco global que un banco local, entiendo también que de alguna forma estás haciendo alusión a los bancos que, por ejemplo, en España tienen concentrado todo el negocio en el mercado nacional. No sé, un Bank Inter, por ejemplo. Sí, o sea, hay una realidad y es que los tipos de interés reales, o sea, tipo de interés menos inflación y cómo están las curvas de positivizadas, no es lo mismo en mercados emergentes, que al final tienes un tipo de interés real del 3%, que en Europa o en Estados Unidos, que es del menos 6% después de inflación. No es lo mismo entidades, no sé, dentro de GAM tenemos exposición un poquito a todos, pero es verdad que, por ejemplo, Caixa, que tiene mucha capacidad, sobre todo de margen, vía productos de seguros o banca privada, que otras entidades que sean mucho más un negocio retail. Y sobre todo luego hay entidades, por poner algún nombre, Fineco en Italia, que tiene una digitalización bancaria que al final es un mix muy equilibrado entre negocio eficiente, como antes comentaba desde KPMG, fintech, y todo lo que tiene que ver con los márgenes más grandes que comenta Olea en banca. Así que es un poco esa idea de decir, oye, cuanto más global, cuanto más estés expuesto a países que tengan la curva más positivizada, y en Europa, dentro de Europa, es verdad que ya no solo la parte de equity, sino la parte de la deuda, o sea, de todos los tramos subordinados, está muy respaldado por los bancos centrales, por el BCE, que sigue siendo muy proteccionista, y los bancos están súper capitalizados, así que es muy distinto el banco europeo, que es más atractivo que el banco asiático, por poner un ejemplo. Oye, le preguntaba antes, Juan Ramón, también a Pacuría de KPMG por los bancos españoles, y pronto les veremos ofreciendo servicios y productos ligados a las criptodivisas. Os pregunto también sobre este asunto porque a mí me llegan comentarios con el mismo origen pero totalmente diferente. Lo digo porque por un lado en público seguimos escuchando a algunos banqueros o responsables de entidades financieras decir que esto de las criptodivisas, pues bueno, poco menos que es un fraude, un timo, pero luego cuando se cierra el micrófono te comentan que evidentemente hay un nicho de negocio impresionante por explotar y que lo que tienen es unas ganas locas porque el Banco de España, los reguladores empiecen ya a dar luz verde o configuren una normativa para poder ofrecer ese tipo de servicios. O sea, yo separaría, cuando se habla de criptomonedas e inversión, hay que separar lo que es una criptomoneda, que es básicamente confianza entre oferta y demanda, de lo que es una stablecoin que tiene algún tipo de colateral, y ahí la SEC ha avisado a muchas de las criptomonedas que muchísimo cuidado con los colaterales que tienen, porque hay algunos fraudes, de las que tienen colaterales de calidad o de las criptomonedas de bancos centrales. Es que es absolutamente... No sé, porque se me entienda, es como decir que uno quiere invertir en divisas. Pues ¿cuál? Asiáticas, europeas, americanas. O sea, distinguir entre los tres tipos de criptomonedas al menos es básico. Luego está distinguir entre las que son Proof of Work y Proof of Stake, porque en un entorno de inversión socialmente responsable, toda criptomoneda que base su tecnología en minado, que tira de servidores y consume energía, pues ya se ha visto lo que ha ocurrido en China, y es un tema que es medioambientalmente, muy negativo, que es completamente distinto a las que son Proof of Stake, que es cuantas más criptomonedas, más derecho de minado tienes y eres más eficiente ecológicamente, pero se rompe el rollete bucólico de descentralización. Y luego uno tiene que entender, que no se habla muchas veces, es a través de qué compras la criptomoneda. O sea, el riesgo operacional de plataforma no es baladí. ¿Cómo garantiza esa criptomoneda todos los temas de anti-money laundering y de protección de datos, que no son tonterías, especialmente en Europa? Todo el tema de GDPR regulatorio es un tema muy serio. O sea, no es tanto invertir o no, sino a través cómo, dónde y cuáles son los custodios de criptomonedas, y cómo yo puedo, en algo que es bastante confidencial en cuanto a la tenencia del activo, demostrar o garantizar que ese activo se está cuidando. Y ahí es donde entra qué criptomoneda tiene smart contract, y luego, una vez que se resuelva todo este mejunje, pues ya se empezará a hablar si optamos a través de ETPs, ETFs o podemos invertir directamente. Pero hay mucha complejidad detrás del discurso fácil de criptomonedas, sí o no.
Hablemos también de la situación del momento actual del mercado, si os parece. Bueno, ayer salió ese dato publicado de inflación en Estados Unidos, había tanta expectación y sobre todo tanto nerviosismo porque pudiese dispararse que luego el mercado se tomó como una buena noticia el que saliera un dato esperado, que esa es otra de lo que nos tiene mal acostumbrado al mercado, ¿no? Según lo esperado ya es una buena noticia. Un poco, ¿cómo veis vosotros la situación, Hernán? Pues yo no veo tantas alegrías en el dato. El dato sí salió un 7% y no salió por encima del dato esperado, pero cuando te escarbas un poco dentro del dato, te das cuenta que en el mes de diciembre los datos de energía, a raíz de la caída de los precios del petróleo y del gas, fueron muy benévolos para el dato de diciembre de IPC. Desde la última semana de diciembre y las 2 primeras de enero que llevamos, los precios de petróleo y gas se han disparado, con lo que va a haber muy pocas buenas noticias para el dato de enero, con lo que la alegría va a durar poco. O sea, y luego después el dato de subyacente, que realmente es el que nos demuestra esos conocidos o famosos efectos de segunda vuelta, que es cuando la inflación, digamos, más volátil, la de los alimentos y la energía, se traslada ya al conjunto de la economía. La inflación subyacente ha subido del 5,5 al 6,2. O sea, o del 5,6 al 6,2. Ha subido un montón en Estados Unidos. Y entonces, bueno, eso me parece muy preocupante, porque claro, el efecto de segunda vuelta está arraigando enormemente. Y ya como anécdota, me gustaría comentar un dato que leí estas Navidades, que una empresa como IKEA, en cuyo ADN lleva el tener los precios más bajos posibles, ha anunciado que va a subir los precios a nivel global una media del 9% en 2022. Entonces, si un tipo de compañía como IKEA anuncia una subida, nada baladí tampoco, del 9% para el 2022, o sea, es una clara muestra de que dentro de la economía en general, ya no solo la energía y los alimentos, se está trasladando a precios pues todo tipo de subidas de materias primas que estamos teniendo, de fletes, de cuellos de botella, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que el tema está complicadito y que los bancos centrales se están quedando atrás. La FED ha demostrado que cierta cintura y ya en los minutes de la reunión de diciembre ha puesto clarísimo que va a poner cartas en el asunto. Previsiblemente hoy el responsable de la FED de Filadelfia ya dio por seguro que van a subir 4 veces este año, más otras 3, 4 el año que viene. O sea que se están poniendo cartas en el asunto. Muy importante, se están planteando ya la reducción del balance, porque nadie ha hablado hasta ahora del balance tanto de la Reserva Federal como del Banco Central Europeo, que se han más que duplicado en menos de 2 años. Desde marzo de 2020, que empezó la pandemia, ahora han más que duplicado el balance. O sea que algo de eso puede ser que esté detrás también de esta subida de precios, ¿no? Entonces, yo creo que el BCE lo veo demasiado complaciente. Es verdad que tiene la subyacente en el 2,6 y eso le da una tranquilidad, pero yo creo que es que al final, si ves la evolución de precios en Estados Unidos y en Europa, con otra intensidad, pero estamos siguiendo el mismo camino. Entonces, yo creo que el escenario para el tema de precios no es muy benigno, ¿eh? O sea, yo creo que este año podemos tener tensiones importantes de inflación y, por tanto, bueno, yo diría que en Estados Unidos ya no van a hacer un cambio de rumbo porque ya lo han hecho. Porque ya 4 subidas en un año no está mal, pero donde no se descuenta ni una subida es en Europa.
Y eso, yo sinceramente creo que el segundo semestre vamos a empezar a ver alguna subida en Europa, dependiendo cómo evolucione la inflación, evidentemente, pero creo que hay bastantes boletos para que la inflación no evolucione tan bien como muchos partícipes del mercado piensan, y el Banco Central Europeo se vea forzado a empezar a subir tipos. ¿Qué opinas, Juan Ramón, de lo que está comentando Hernán del Banco Central Europeo? Sí, o sea, yo arrancaría con la inflación es un porcentaje y no deja de ser una comparación de una foto de ahora con respecto a un periodo anterior, y por eso Pacuría y en ese sentido comparto que a medio y largo plazo es algo que se va a tender a normalizar, pero estoy muy en la línea de lo que se está comentando. O sea, al final hay que estar atentos a las inflaciones subyacentes. En Europa hay que mirar de reojo también a la situación de Rusia, porque como nos aprieten con el tema del gas, la inflación con los precios de la energía se puede complicar mucho más, pero es verdad que yo veo al Banco Central Europeo mucho más complaciente y tolerante, o al menos de discurso comprometido, pero de menos acción en cuanto a lo que yo creo que es lo que se ha comentado. Lo importante es lo que hagan con el balance. En Estados Unidos el problema de inflación es más serio porque está afectando a inflación de salarios y los tipos de interés pueden empezar a subir, y por lo tanto desde el punto de vista de inversión cada vez más claro, flotante, poca duración, y tener algún activo, utilizaciones residenciales no respaldadas por el gobierno, que no esté en el balance de los bancos centrales por si empiezan a deshacer. En Europa yo veo que los tramos intermedios de curva se van a mover menos, que el Banco Central sigue siendo muy complaciente y que aunque la inflación empieza a repuntar, todavía tienen bastante margen en la subyacente hasta que llegue a donde está Estados Unidos, con lo cual de aquí a los próximos 6 meses todavía se puede estar pensando o viendo cómo estaba Estados Unidos hace un año. Ahora que has comentado el tema del gas, ¿qué te ha parecido, Juan Ramón? Bueno, ese tirón de orejas, por llamarlo de alguna manera, de la Agencia Internacional de la Energía contra Rusia, acusada de tener gas de sobra, pero estar estrangulando el mercado un poco para asfixiar a Europa. Tenía que haberme pasado a la Facultad de Política y no pasar tanto tiempo en las económicas para contestarte con rigor. O sea, eso tiene mucho trasfondo de lo que está pasando en la frontera de Ucrania y todo lo que se está negociando. Y por supuesto, o sea, Rusia tiene gas, es el mayor productor de gas y puede darnos tanto cuanto quiera. Y ahí, pues eso, yo lo filtraría por la tensión geopolítica que se está viviendo con la situación entre Rusia y Ucrania. Sí, y la OTAN. Venga, pues vamos a seguir insistiendo con las claves para afrontar la subida de precios. Un poco más sector financiero, la energía, la verdad es que lleva también un recorrido espectacular. Un poco más hacia dónde hay que mirar, Hernán. Bueno, en general yo creo que todos aquellos sectores que tienden a comportarse favorablemente en escenarios de inflaciones altas es donde habría que centrar la atención, ¿no? Entonces, hay sectores que típicamente, históricamente, lo han hecho bien en entornos de inflación y bueno, pues por poner algún ejemplo, el del sector financiero, el bancario, siempre lo hace bien, porque suben los tipos de interés y los bancos con tipos de interés más altos pues ganan más dinero. Seguros también se vería claramente favorecido. Bueno, petróleo y gas, también otro sector que se comporta muy favorablemente en escenarios de subida de inflación. Commodities, o sea, las mineras también. Bueno, en general, estos son 3 ejemplos de sectores clarísimos. Algunos más habrá que ahora no me venga a la cabeza. Antes has hablado de uno, un fabricante de muebles sueco también, que ha conseguido rápidamente trasladar el incremento de los precios a sus productos. Bueno, la capacidad de traslación a precios te demuestra la situación, digamos, que tienen competitiva algunos empresarios, algunas empresas. Tienen ya una base de clientes tan sólida y tan estable y tan fiel, y además saben que no tienen competidores que puedan, bueno, que tienen competidores pero no capaces de hacerles un gran daño porque ellos suban los precios. Entonces, todas esas empresas, pues evidentemente son capaces de trasladar a precios esas subidas de costes, ¿no?, que están teniendo. Juan Ramón, por rematar, ¿vosotros cómo lo veis desde GAM?
Bueno, añadir al sector de bienes de lujo, que es otro de los que tradicionalmente lo hacen bien cuando hay subida de tipos y o inflaciones altas, y también un poco que de lo que son sectores perdedores en Europa por la inflación o en Estados Unidos por la inflación, hay que ver que en China y en Japón la inflación no está siendo un problema. El último dato de inflación en China así lo deja claro, y por lo tanto en esos sectores habría que buscar, en los sectores perdedores por inflación en Europa, cuáles son los que tienen mucha exposición a crecimiento asiático, porque comparativamente se pueden ver muy beneficiados y sorprender a las expectativas del mercado por estar en un sector que sufre por inflación, pero verse sorprendido porque no es inflación europea, sino asiática la que más les afecta. Me estás dejando ahora mismo un poco con el misterio. Por ejemplo, ejemplos de compañías de ascensores en Europa, que uno puede empezar a pensar que con inflación, construcción se puede quedar algo más atrás, pero son compañías que cuando uno analiza su cuenta de resultados depende mucho más de todo lo que tiene que ver con el consumo asiático, que ha sido tan penalizado y están tan castigadas, o todo lo que son medios de pago digitales también son muy globales y están mucho más expuestos a transacción y a crecimiento global que a lo que ocurra en cuanto a inflación y crecimiento en Europa. Juan Ramón Caridad, Managing Director de la gestora GAM, Hernán Cortés, socio de Olea Gestión. Ha sido un placer como siempre. Muchísimas gracias a los dos. Cuidaros mucho y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego. 20 minutos para la 1 de la tarde. Recordar también que el programa Ponte en Acción luego, pues bueno, lo volvemos a emitir a partir de las 8 de la tarde aquí en Negocios Televisión. Hacemos pausa y nos queda todavía días de trading con Eduardo Faus y con Carlos Aguirre. Hasta ahora.